buenos días, muchas gracias a las personas que desde ya nos sintonizan a través del Centro Noticias de GOTV. Miércoles 27 de enero del año 2021, siempre cargados de la información, resumen completo nacional e internacional y contactos en directo a esta hora de la mañana. Evelyn Sosa, quien me acompaña. Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a todos los televidentes de Centro de Noticias GOTV que se levantan desde temprano para mantenerse informados. Ya estamos listos junto al mejor equipo de noticias para que usted esté al tanto de lo que acontece en Honduras y en el mundo. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como GOTV Honduras. De inmediato le mostramos las portadas de los diarios más importantes de Honduras. De manera inmediata le presentamos la portada del diario más vendido de Honduras, diario El Heraldo. Enero cerrará con 20,000 casos de COVID-19. ¿Es posible frenar la pandemia de COVID-19 este año 2021? La respuesta es afirmativa y está en manos de la población si es responsable. A cada hora se contagian 27 personas. El sector de la zona norte del país se ha convertido en la zona crítica. Mayores de 40 años son los que llegan más graves a los triajes. Y más información, también hayan incinerada nave que vendría cargada de cocaína. Y el sector agrícola podrá gozar de créditos con una tasa del 5%. Así es, Fernando, pero esta mañana, miércoles 27 de enero, también tenemos la portada de Diario La Prensa, el Diario de Honduras, y como principal titular tiene impulso al sector agrícola, tasa del 5% al agro, lista para el mes de febrero. El presidente Hernández destacó que antes de las tasas de interés estaban al 30% y 17%, pero ahora al 5%, algo nunca visto, dijo el presidente Hernández. El Banco Central de Honduras inyectó 2.600 millones para el año 2021, presidenta de Banprovi dice que el beneficio entraría en vigor en unas 2 semanas, pues faltan aprobaciones del Banco Central de Honduras y del Congreso. Más información en la página 24. También Diario La Prensa nos ofrece: se quema avioneta con 600 kilos de cocaína. En la sección de COVID-19, automedicarse y llegada tarde al médico disparan las muertes. Más información de la página 2 a la 3. Además, solo viajeros con prueba negativa de COVID podrán abordar. Más información en la página 8. Esta es la información que nos ofrece Diario El Heraldo y Diario de la Prensa esta mañana. De inmediato le mostramos nuestros titulares. Ponga mucha atención a nuestros titulares. Con el 8º aplazamiento de la sentencia de Tony Hernández, abogados aseguran que su defensa busca reducir su condena. Ante la oleada de casos de COVID-19, médicos advierten de una falta de camas en los hospitales de Honduras. Una doctora más se suma. La doctora Victoria García Rosales es la 5º médico en fallecer a causa del COVID-19 en menos de 5 días. En noticias positivas, el Banco Central asegura que el déficit comercial de Honduras cae en más del 28%. Juez federal de los Estados Unidos bloquea temporalmente el plan de Biden para detener las deportaciones durante 100 días. Empezamos con la información esta mañana aquí en Centro de Noticias GOTV. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como GOTV Honduras. Y es que para este día las condiciones del clima son estables y secas sobre el territorio nacional. Buenas, la proyección del tiempo para el día de hoy, 27 de enero, tenemos que persisten las condiciones meteorológicas estables y secas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, no se descartan las probabilidades que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos débiles sobre algunas áreas de la región oriental y occidental. Esto es producto del ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe. Las temperaturas máximas para el día de hoy: región sur no más de 37, San Pedro Sula hasta los 32 grados, sobre Tegucigalpa no más de 27 grados centígrados, demás regiones
entre 29 a 30 grados. Referente a los oleajes, muy normales en ambas costas, oscilando entre 2 a 4 pies. Les informó Oscar Lagos desde Senaos, Copec. Bueno, y es que para este día se espera un clima agradable, así que disfrutar de este miércoles 27 de enero del año 2021. A esta hora de la mañana, Loto nos trae excelentes consejos y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra contigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelente información, a tomar nota de los consejos que nos ofrece Loto esta mañana aquí en Centro de Noticias GoTV. Rápidamente cambiando de información y entrando al ámbito policial, le destacamos que extorsionador condenan a más de 30 años a cárcel a 2 hombres acusados por el delito de extorsión. La Fiscalía Regional del Norte continúa con su lucha en el combate contra el flagelo de la extorsión, presentando acusaciones contra los implicados al hecho y logrando a la vez sentencias condenatorias contra individuos ligados al delito contra la vida. En ese sentido, los acusados por el delito de extorsión, Kevin Eduardo Mesa Tejada, Rufino Alexander Gómez Rodríguez, Ángel Leonidas Urbina Montenegro, también fueron procesados penalmente Gilberto Núñez Cruz, Alejandra Michelle Gutiérrez, Kelvin Alcide Gómez Deras y José Obed Martínez Galo. Todos se les imputa el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Asimismo, más información, y es que capturan en Jojona supuesto violador de una menor de edad. Una orden de captura y un joven detenido en flagrancia. Es el resultado de operativos realizados en las últimas horas por agentes de prevención y seguridad comunitaria de la Policía Nacional en la zona del país. La primera operación policial se realizó en el barrio del centro del municipio de Jojona, Francisco Morazán, donde los policías detuvieron a un hombre de 25 años de edad, originario y residente de la aldea de Huazucarán, sector de Plomo en esta localidad. En su contra, un juez competente emitió una orden de captura por el delito de violación en perjuicio de una fémina con identidad protegida. La orden judicial está certificada por parte del juez número 1 del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, extendida el 12 de enero del presente año. Bueno, y siguiendo con más información aquí en Centro de Noticias GoTV, lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional. En ese momento le mostramos el resumen de sucesos de la zona norte. Nuestro compañero Román Paz nos informa. A continuación les muestro un amplio resumen de los últimos hechos ocurridos en San Pedro Sula y alrededores. Y es que cuando esperaba su turno para llevar a pasajeros hasta la aldea La Jutosa en Choloma Cortés, fue ultimado un taxista por individuos que llegaron solo a matarlo. La víctima fue identificada como Marco Tulio López. El cuerpo quedó tendido boca arriba en un espacio de tierra bajo una galera de madera y láminas donde funciona el punto. Ya con este hecho sería el cuarto taxista asesinado en varios años por el impago de extorsión en esa localidad. Por otra parte, ultimaron a 2 personas en la aldea Toloa de la Atlántida. Las víctimas fueron identificadas como Francisco López de 37 años y Santiago López de 47. Según informes, fueron emboscados por varios individuos que le dispararon cuando iban en un vehículo tipo pick-up color rojo. Siempre en materia violenta de varios impactos de arma de fuego fue asesinado el ciudadano identificado como Junior alias El Patillo. El hecho ocurrió en la colonia 9 de junio del Pino, Atlántida. Mientras que sicarios se ejecutaron a disparos a un guardia de seguridad en la aldea Montevideo del Porvenir, Atlántida. El fallecido fue identificado como Francisco de Jesús Ortiz Rodríguez, de 24 años, y hasta el momento se desconocen los hechores y el móvil de este crimen. También fue acribillado a varios impactos de bala a otra persona del sexo masculino en la carretera que condució a Lanchito Lloro a la altura de la comunidad La 4. Según la información, 2 individuos a bordo de una motocicleta dispararon sin mediar palabras en unas 18 ocasiones. El ahora occiso correspondía al nombre de Omar Rojas, de 22 años. Mientras que una persona que intentó suspender el suministro energético en la colonia Lempira, el sector Chamelecón de San Pedro Sula, tras que una volqueta tomara fuego y sus fricciones, murió lastimosamente al topar en el cableado. Y para terminar este resumen policial, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en San Pedro Sula detuvo a 3 individuos, supuestamente miembros de la Mara Salvatrucha en el sector Cofradía de San Pedro Sula. Según autoridades, eran los encargados de acciones ilícitas en el sector antes mencionado, así también como Santa Bárbara e Intibucá. Los detenidos han sido identificados como José Francisco Guzmán Cardosa, de 40 años, más conocido como el Chichico. También fue arrestado Edwin Ernesto Rodríguez González, de 40 años, alias El Alvin, y un menor de edad. Este fue un resumen policial preparado por Román Paz en edición Glenn Mencía para el Centro de Noticias GoTV.
Siguiendo con más temas importantes, por octava ocasión aplazan la sentencia de Tony Hernández en la Corte de los Estados Unidos a petición de sus abogados. Miremos esta nota completa en este momento para que tengamos más información de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y es que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York reprogramó para marzo la sentencia del exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández. Un documento oficial de la Corte señala que ahora la sentencia contra Hernández será el 23 de marzo a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. La sentencia estaba prevista para el miércoles 27 de enero. La reprogramación se da luego de la solicitud del abogado del exdiputado, quien pidió un espacio, esto para poder discutir con su cliente algunas traducciones. Además, porque desea que la lectura pueda llevarse a cabo cuando la Corte retorne a sus labores y no virtualmente. Es la octava vez que se suspende la sentencia contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Tony está preso en Nueva York luego de ser hallado culpable, esto del tráfico de drogas, Fernando, delitos relacionados con armas y mentir a los agentes federales. Ahora, Tony Hernández busca reducción de penas. Esto lo están asegurando abogados en nuestro país. Nota elaborada que se le presenta a continuación. El juez Kevin Castell definió el 23 de marzo del 2021 como la fecha de sentencia para Tony Hernández, hermano del presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien está vinculado en delitos de narcotráfico. Ante la situación, abogados hondureños aseguran que la defensa de Hernández busca dilatar el proceso para bajar la pena. Lo que se está haciendo es tratando de llegar a un arreglo, a alguna conciliación para que la pena sea lo más favorable al señor Hernández en ese estado. Sin embargo, al no tener respuesta por parte de Hernández, se ha venido reprogramando por algunas situaciones ajenas a él y otras propias del equipo de defensa. Por su parte, el abogado Fausto Calix afirma que Tony Hernández es culpable de 4 delitos en la Corte de Nueva York. Tony Hernández, el hermano del actual presidente de la República, está declarado por 4 cargos, entre ellos la conspiración para importar cocaína, la fabricación y uso de armas y objetos destructivos, le denomina los fiscales estadounidenses. Él ya está declarado culpable por un jurado allá en Estados Unidos. Para el abogado Leonel Núñez, en Honduras se deben judicializar casos emblemáticos de corrupción y no enfocarse en un juicio internacional contra Tony Hernández. Yo creo que las grandes propuestas y grandes decisiones tienen que ser las que se hacen internamente en el país. Como por ejemplo, necesitamos que los hospitales móviles ya estén funcionando. Necesitamos de que la impunidad para aquellas personas que actuaron de forma incorrecta en la compra de mascarillas, en gel, en medicamentos, que por favor devuelvan el dinero y que también sean puestas a la orden de los tribunales de justicia. Se espera que para marzo sea la última reprogramación del juicio, ya que el abogado defensor aseguró que ha logrado avanzar en la redacción de los documentos previo a la sentencia. Para Centro de Noticias GOTV, les informó Mariela Flores. Bueno, y es que el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio, dice que los juicios en Nueva York buscan atrapar el pez gordo del narcotráfico en Honduras. Yo creo que la dilatación es en el sentido de que él está negociando más. Él está negociando, de hecho ya la sentencia esa no se la quita, ¿verdad? Pero sí está negociando y en ese sentido yo estoy muy tranquilo. La sociedad hondureña debe estar tranquilo que este narco va a ser sentenciado y que si ha suspendido 1, 2, 3 veces la sentencia es porque él está negociando y lo que el Estados Unidos quiere, lo que las cortes quieren es un pez grande, es el pez mayor. Entonces en ese sentido va a negociar cuantas veces sea necesario y yo creo que está dentro del derecho también. Bueno, supuestamente puede tener 2 cadenas perpetuas, que tenga una cadena perpetua, yo creo que con eso ya él hace, igual no se salve la cárcel. Es muy difícil que se salve la cárcel porque tiene evidencias contundentes, como dije en su momento, evidencias documentales, testificales, periciales y técnicas que vinculan a este narcotraficante Hernández Alvarado en el narcotráfico a gran escala. En ese sentido, la sentencia está más que fija. En las últimas declaraciones del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, siempre ligado a este tema del narcotráfico, por estar recibiendo, denuncia él, ataques de narcotraficantes que han sido extraditados hacia los Estados Unidos.
En la instalación de la cuarta legislatura del Congreso Nacional, el mandatario hondureño presentó su informe de logros alcanzados durante su gobierno y aseguró que los ataques que él recibe por parte de los extraditados se deben al trabajo contundente contra el narcotráfico y que él está consciente de las consecuencias que esto le ha ocasionado. La decisión de enfrentar a estos asesinos despiadados, asesinos de niños, asesinos de sociedades, asesinos de países y de futuro. Y hoy en día considero que estoy pagando ese precio. Mi familia está pagando ese precio. Esas calumnias que estamos recibiendo, calumnias basadas en testimonios de estos narcotraficantes a los que hemos capturado y otros que se han ido a entregar porque sabían lo que les esperaba en mi gobierno. Este excomisionado de la policía menciona que, aunque el presidente hondureño es una de las personas más cuidadas de la región, él tiene miedo de posibles ataques contra su persona. Persona más cuidada de América. Yo creo que ni Joe Biden ni en este momento está más cuidado en América como es este presidente de Honduras. Eso es una bofetada para este país tan pobre que este presidente ande tan seguro, porque anda con seguridad en el aire, anda con seguridad en tierra, anda con seguridad en mar, en todo. Entonces es imposible, juega con la inteligencia de nosotros los hondureños al decir que es perseguido. Asimismo, este abogado de oposición menciona que el mandatario teme a los extraditados puedan hacer en su contra. Temor de Juan Orlando Hernández que lo traicionen sus amigos a los cuales les traicionó y quebró el negocio. Por eso es que camina con grandes seguridades más que el propio presidente de Estados Unidos en este momento. Entonces no hay que perder las esperanzas de que vamos a rescatar nuestro país y que finalmente vamos a tener una institucionalidad fuerte, un Ministerio Público independiente que verdaderamente judicialice todo este tipo de causas. En edición de Glenn Mencía, informó Fernando Vanegas. Bueno, y es que por octava vez se suspende el juicio contra el hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández. ¿Cree usted que Tony Hernández está negociando con fiscales de Nueva York? Déjenos su opinión en nuestro Facebook, estamos transmitiendo en vivo. Nos encuentra como GoTV Honduras. Más adelante les estaremos dando lectura a todos sus comentarios. En este momento hacemos una breve pausa, usted no nos cambie porque tenemos más información aquí en Centro de Noticias GoTV. Definió el 23 de marzo del 2021 como la fecha de sentencia para Tony Hernández, hermano del presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien está vinculado en delitos de narcotráfico. Ante la situación, abogados hondureños aseguran que la defensa de Hernández busca dilatar el proceso para bajar la pena. Lo que se está haciendo es tratando de llegar a un arreglo, a alguna conciliación para que la pena sea lo más favorable al señor Hernández en ese estado. Sin embargo, al no tener respuesta por parte de Hernández, se ha venido reprogramando por algunas situaciones ajenas a él y otras propias del equipo de defensa. Por su parte, el abogado Fausto Calix afirma que Tony Hernández es culpable de 4 delitos en la Corte de Nueva York. Tony Hernández, el hermano del actual presidente de la República, está declarado por 4 cargos, entre ellos la conspiración para importar cocaína, la fabricación y uso de armas y objetos destructivos, le denomina los fiscales estadounidenses. Él ya está declarado culpable por un jurado allá en Estados Unidos. Para el abogado Leonel Núñez, en Honduras se deben judicializar casos emblemáticos de corrupción y no enfocarse en un juicio internacional contra Tony Hernández. Yo creo que las grandes propuestas y grandes decisiones tienen que ser las que se hacen internamente en el país. Como por ejemplo, necesitamos que los hospitales móviles ya estén funcionando. Necesitamos de que la impunidad para aquellas personas que actuaron de forma incorrecta en la compra de mascarillas, en gel, en medicamentos, que por favor devuelvan el dinero y que también sean puestas a la orden de los tribunales de justicia. Se espera que para marzo sea la última reprogramación del juicio, ya que el abogado defensor aseguró que ha logrado avanzar en la redacción de los documentos previo a la sentencia. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.
Siempre el tema del COVID-19, la gente piensa que es un disco rayado que uno quiere tocar todos los días. Uno no quisiera que esto ya pasara, quisiera que la gente tomara en realidad las medidas de bioseguridad, quisiera que viniera la vacuna. Todo el mundo quiere que esto se termine, que todo vuelva a la normalidad. Pero lastimosamente lo que no vuelve a la normalidad son los centros de triaje. Entre un 60 y 70% de positividad han encontrado autoridades de salud en el sector de Chamelecón, en la zona norte del país. El triaje móvil de la región metropolitana de salud se trasladó este día al sector Chamelecón Centro, donde se realizaron pruebas de antígeno rápidas e hisopados. Sin embargo, llama la atención de los galenos que en un 60% resultó la positividad de las mismas. Hasta las 10:30 teníamos de 36 pruebas rápidas que se habían realizado, 17 estaban positivas, de 17 antígenos, 9 estaban positivos y se habían tomado 15 PCRs. ¿En qué porcentaje entonces ya calculan ustedes la positividad que va hasta el momento? Hasta las 10:30 sería un 60% de positividad según las pruebas tomadas. Doña Maura, quien se practicó la prueba, le envía un claro mensaje a los hondureños que aún no creen en la magnitud del patógeno. Pues yo les diría que crean porque esto es positivo. Sí, hay muchas personas que no creen, pero no sé por qué. Porque las evidencias están bien claras. Mientras que en el triaje ubicado en Villanueva Cortés, la afluencia continúa siendo alta. Hemos tenido pues durante todo este mes de enero una influencia alta de pacientes, de 100 hasta 130 pacientes diarios que nosotros miramos, tanto como sospecha de COVID, pacientes con seguimiento, pacientes graves, ¿verdad?, que han sido referidos hacia los hospitales a San Pedro Sula, de los cuales pues ellos les dan del alta y nosotros seguimos dándole el seguimiento. Por su parte, el subsecretario de Salud manifiesta que la segunda oleada del COVID-19 dejará un grave impacto en la zona norte. Estamos en la segunda oleada, por lo tanto tenemos en el departamento de Cortés un ascenso en los últimos días de casos de COVID-19. Esperamos que todos tomemos conciencia y participemos para evitar enfermarnos de la COVID-19. Actualmente, la positividad general desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en el departamento de Cortés es de un 43%, mientras que en San Pedro Sula la misma supera el 50%. Con en cámaras, Glenn Mencía les informó Román Paz para el Centro de Noticias, GOTV. Así es, y es que es una situación preocupante lo que se está viviendo en Honduras, los altos casos de COVID-19 en el país, y es que médicos advierten de falta de camas, esto en los hospitales de Honduras. Como la espuma van en aumento los casos positivos de COVID-19 en Honduras, situación que preocupa a galenos que advierten que ya no hay espacio disponible para el ingreso de nuevos pacientes positivos. Además, afirman que se deben regular las concentraciones políticas que desencadenarían más casos a largo plazo. Creo que se debe buscar un mecanismo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Lamentablemente, si todo el mundo se contamina, se viene otra ola, ya los electores ya no van a ir a votar, sino que van a terminar en un cementerio. Entonces, hay que ser responsables, sabemos que este es un año electoral, sabemos que es importante darle las ideas o las promociones que tiene cada candidato, pero también hay que entender que este es un año atípico con esta pandemia y hay que buscar el mecanismo para que esto no suceda. Mientras tanto, César Arita, médico de Brigadas Médicas contra el COVID, asegura que cualquier aglomeración contribuirá al incremento de los casos. El punto que tenemos ahorita es debido a las fiestas navideñas y la fiesta navideña y de fin de año. En cuanto a lo de las campañas, no sabemos nosotros si va a continuar o no, porque eso no, la parte del sector salud no nos compete a nosotros, ¿va? Pero sí exhortamos a la población, igual, me imagino las personas que tienen las campañas y todo esto, que tienen que tomar, ¿cómo se llama?, las medidas preventivas y de bioseguridad, porque todo tipo de aglomeración va a contribuir lo que se llama al aumento significativo de esta enfermedad. Por su parte, el diputado de Libre, Ronnie Martínez, afirmó que hay cierta irresponsabilidad en las reuniones, pero que se tomarán en consideración las medidas necesarias. Temas meramente diferentes realmente. La gente quiere presencia de su político, de su líder, de su dirigente. Sin embargo, comparto que existe cierta irresponsabilidad de la clase política de este país, me incluyo, ¿verdad? Hemos realizado algunas reuniones, nosotros ahí en El Paraíso, por ejemplo, lo que hicimos para tratar de frenar un poco los contagios y de no exponer a nuestra gente fue realizar una caravana, ¿verdad?, en diferentes municipios en el departamento. Hemos tratado en la manera de lo posible de no realizar tipo de reuniones
tan abiertas donde llegue demasiada gente. Finalmente, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada instó a seguir con las medidas de bioseguridad. Compatriotas, estamos viviendo tiempos difíciles. Creo de que debemos de tomar conciencia del momento que estamos viviendo hoy. Hay que extremar las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla. Estamos en la segunda oleada de la pandemia, donde se ha mostrado mucho más agresiva que la primera, y no podemos dejar que colapsen los hospitales. Tenemos que acudir a los triajes al primer síntoma de la enfermedad para poder tener un tratamiento temprano y que no pongamos en riesgo nuestras vidas y las vidas de nuestra familia. Los intercambios entre médicos y políticos ocurren mientras los casos positivos de COVID-19 superan los 143,000 casos positivos. Para Centro de Noticias GOTV, les informó Mariela Flores. Miren, es irónico a veces la manera en cómo se aplican las sanciones y a quiénes se les aplican las sanciones en realidad. Vamos a leer este tuit muy coherente a la situación que se está viviendo en este momento en el territorio nacional. Omar Rivera, el analista, funcionario público, menciona en su cuenta de redes sociales: así como se sanciona a una cantina por respetar normas de bioseguridad, así se trata al ciudadano común y corriente. Así se debe exigir a dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular que respeten las medidas impuestas por COVID-19 y que no transgredan la ley. ¿Qué significa esto? Miren, dimos a conocer que cuando se dio la modalidad de cambio de horario en cuanto al toque de queda, una gran cantidad de policías se desplazaron para sacar a la gente, incluso con megáfonos. Se bajaron una gran cantidad de operativos en todos lados, detuvieron a todo mundo, más de 500 personas, detuvieron a un montón de gente que andaba en bares, en cantinas, pero en un bar pueden caber 50 personas, en un negocio establecido que busca la manera de tener ingresos. En una concentración política no hay 50 personas, hay 100, 200, 500, 1000 caravanas, mega caravanas, y ahí la policía más bien anda cuidando el inicio de la caravana y al final de la caravana. Y sin duda alguna este tuit marca conciencia para que las autoridades también puedan implementar operativos en las concentraciones políticas, evitar aglomeraciones y sobre todo hay una ley que dice que no puede sobrepasar la cantidad de 50 personas en un mismo lugar. Así es, Fernando, y es que el COVID-19 sigue recobrando vidas y esta vez una vida de un médico donde muere la doctora Victoria García Rosales, la quinta médica en fallecer a causa del COVID-19. Esto en menos de 5 días. Una joven doctora perdió este martes la batalla contra el coronavirus en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, esto en San Pedro Sula. La doctora Victoria García Rosales, de 33 años, se suma a los más de 60 médicos que han fallecido por coronavirus, esto desde que inició la pandemia del COVID-19 en Honduras. La profesional de la medicina era originaria de Sabá, Colón, residente en San Pedro Sula y estuvo internada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social desde la primera semana de enero. La muerte ocurre luego de que el reconocido médico Ibis Aquímides Rodríguez Turcio, de 57 años de edad, quien se encontraba interno en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades del Seguro Social, esto en el barrio La Granja de Tegucigalpa. También el domingo se reportó el lamentable fallecimiento del patólogo Edgardo Murillo Castillo, quien estaba internado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la capital. Hasta la fecha son 61 doctores que han perdido la vida por complicaciones del COVID-19. Desde marzo que se registraron las primeras muertes, esto por la pandemia de coronavirus en el país, y eso es lo que comentábamos, Fernando, el COVID-19 en Honduras es una realidad y el pueblo hondureño tiene que caer a esa realidad. Pero ¿qué pasa? Los médicos son quienes están todos los días a través de sus cuentas de redes sociales, cuando tienen la oportunidad en los medios de comunicación, de pedirle a la población, ya basta de no acatar las medidas de bioseguridad. El doctor Carlos Sumaña, el presidente de la Asociación de Médicos de San Pedro Sula, da a conocer a través de su cuenta de redes sociales otra heroína de primera línea nos deja, la doctora Victoria García
nuestro más sentido pésame a su familia y gremio médico. Ella, una persona joven, sin comorbilidad, nos demuestra que la enfermedad cruel no distingue ahora ninguna condición especial, que su muerte sea reflexión. Así es, Fernando, pero es que el COVID-19 sigue cobrando vidas, esto en la ciudad capital, esto en Honduras, en San Pedro Sula, y es que el que era gerente de Hondutel en la ciudad de San Pedro Sula y aspirante a diputado por el movimiento de Mauricio Oliva, el ingeniero Ernesto Pineda, ha perdido la vida por el COVID-19, Fernando, una persona más que se suma a la lista de este mortal virus que se lleva a las personas que más queremos. Anduvo bastante activo en las últimas concentraciones políticas en la zona norte del país, fungía como gerente de Hondutel y estaba buscando la diputación en la zona norte en el movimiento de Juntos Podemos. Cabe mencionar que el fallecimiento de él se da y preocupa a los militantes del Partido Nacional de este movimiento en la zona norte del país, porque él estuvo activamente participando en las diferentes eventos que se dieron por parte de este movimiento, y él, una persona joven todavía, una persona bastante fuerte, lo mencionaban sus amigos a través de las redes sociales, y lamentan ahora que, y esta es la consecuencia que se empieza a dar, aquí se empieza a reflejar lo que mencionan los médicos, se empieza a reflejar lo que mencionan los especialistas, que ahí es donde se puede concentrar no solo la política, sino también el virus de COVID-19. En esas campañas políticas, en esas altas concentraciones, Fernando, donde asiste una gran cantidad de personas, y es lamentable. Vemos esta persona que pierde la vida por el COVID-19, persona que tal vez estuvo reunida con más personas en esas concentraciones políticas. Pero seguimos con más información aquí en Centro de Noticias GOTV, y es que el gobierno de la República asegura que garantizará 4 millones de vacunas, esto contra el COVID-19. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, garantizó al pueblo hondureño que en los próximos meses estará llegando al país el primer lote de 4 millones de vacunas, que estarán siendo adquiridas mediante donación y compras realizadas a través del mecanismo Gavi Covax. Que probablemente ya en los primeros días de marzo o en el mes de marzo pueda ingresar a Honduras. Quisiéramos enfatizar que la Secretaría de Salud desde el mes de julio realizó todos los preparativos necesarios para garantizar 4 millones de dosis de vacunas, y esto ya la población puede tener la certeza que va a tener esa vacuna en el país, y que inicialmente mandamos una carta de interés para recibir una donación importante para proteger a un 20% de la población, y el otro 20% es una negociación para la cual se reservó un presupuesto y el cual fue aprobado por el gobierno de la República. Asimismo, representante de la OMS en Honduras, Piedad Huerta, asegura que la ciudadanía no debe poner en duda la llegada de la vacuna contra el COVID-19 en el país. Confirma que el procedimiento de adquisición se está llevando a cabo de manera correcta para agilizar la inmunización por vacuna en Honduras. Va a llegar al país, es una vacuna que es certificada por la OMS, que ese es un factor primordial que les da a ustedes seguridad de que la vacuna que se va a aplicar en el país es una vacuna segura, eficaz y asequible. El mecanismo COVAX es un mecanismo mundial creado para asegurar a todos sus países que se fueron afiliando, que son 190 países en el mundo, que podrán recibir vacunas certificadas hasta para un 20% de su población, misma que se contempla como la población de alto riesgo. Esta adquisición del gobierno está siendo acompañada por organismos internacionales, entre ellos miembros de la UNICEF, quienes están garantizando que dicho proceso es adecuado para la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a nuestro país. COVID COVAX o COVAX es plataforma donde el sistema de Naciones Unidas está negociando y ha negociado los precios más baratos para las vacunas y sistemas de adquisiciones transparentes, claritos. No se puede cuestionar de dónde viene y quién pagó cuánto. 100% transparente.
Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Molina por esta nota. En ese momento hacemos una breve pausa comercial. Usted no nos cambie porque tenemos más información aquí en Centro de Noticias GoTV. Se trasladó este día al sector Chamalecón Centro, donde se realizaron pruebas de antígeno rápidas e hisopados. Sin embargo, llama la atención de los galenos que en un 60% resultó la positividad de las mismas. Hasta las 10:30 teníamos de 36 pruebas rápidas que se habían realizado, 17 estaban positivas, de 17 antígenos, 9 estaban positivos y se habían tomado 15 PCRs. ¿En qué porcentaje entonces ya calculan ustedes la positividad que va hasta el momento? Hasta las 10:30 sería un 60% de positividad según las pruebas tomadas. Doña Maura, quien se practicó la prueba, le envía un claro mensaje a los hondureños que aún no creen en la magnitud del patógeno. Pues yo les diría que crean porque este es positivo. Sí, hay muchas personas que no creen, pero no sé por qué. Porque las evidencias están bien claras. Mientras que en el triaje ubicado en Villanueva Cortés, la afluencia continúa siendo alta. Hemos tenido pues durante todo este mes de enero una influencia alta de pacientes, de 100 hasta 130 pacientes diarios que nosotros miramos, tanto como sospecha de COVID, pacientes con seguimiento, pacientes graves, ¿verdad?, que han sido referidos hacia los hospitales a San Pedro Sula, de los cuales pues ellos les dan del alta y nosotros seguimos dándole el seguimiento. Por su parte, el subsecretario de Salud manifiesta que la segunda oleada del COVID-19 dejará un grave impacto en la zona norte. Estamos en la segunda oleada, por lo tanto tenemos en el departamento de Cortés un ascenso en los últimos días de casos de COVID-19. Esperamos que todos tomemos conciencia y participemos para evitar enfermarnos de la COVID-19. Actualmente, la positividad general desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en el departamento de Cortés es de un 43%, mientras que en San Pedro Sula la misma supera el 50%. En cámaras, Glenn Mesías les informó. Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. Seguimos con más información aquí en Centro de Noticias GoTV, y es que abogados del país aseguran que la mala clasificación de delitos resulta esto en la impunidad de muchos. Son 12 los casos de corrupción que presentó en su momento la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI, cuando aún se encontraba en el país. Muchos de estos casos no han sido judicializados o, por lo contrario, son desestimados por los entes de justicia. Sobre este tema, abogado penalista asegura que la calificación de los delitos y la mala adjudicación de los cargos ha provocado que muchos de estos casos estén en la impunidad. Bueno, hay que determinar dos situaciones. En primer lugar, los ya judicializados y los que se están investigando. Había un fenómeno que nosotros pudimos notar cuando estaba la MAXI y cuando existía el catálogo de delitos que no se les podían otorgar medidas cautelares. La Fiscalía optaba por acusar por los delitos de lavado de activos, olvidándose prácticamente de los delitos cometidos en contra de la administración pública. Es decir, ya no se acusaba por malversación de caudales públicos, ya no se acusaba por el delito de enriquecimiento ilícito, ya no se acusaba por el delito de fraude en contra de la administración pública, sino que se enfocaban en tratar de manera forzada de acusar por el delito de lavado de activos cuando no reunía los requisitos de tipificación de ese delito. Por lo tanto, lo más lógico era que al ir a la audiencia inicial, que para mí debía ser rechazado ese requerimiento fiscal al inicio de la admisión del requerimiento, y decirle al fiscal, advertirle, disculpe señor fiscal, no le admito ese requerimiento fiscal en virtud que no cumple con los requisitos de tipicidad. Es como decir, yo no lo voy a acusar a alguien de homicidio sabiendo que el supuesto ofendido está vivo. De igual manera, este abogado y analista asegura que no todas las líneas de investigación que presentó la MAXI deben finalizar en requerimientos fiscales, ya que en un caso
caso de estos conlleva muchos procesos judiciales que las instituciones encargadas deben investigar a profundidad y de manera eficiente. Hay que aclarar que la Maxi fue una misión de apoyo contra la corrupción de la impunidad en Honduras, o sea, apoyó a un órgano concreto, al Ministerio Público especialmente. El Ministerio Público sigue líneas de investigación, hay que aclararlo y dejarlo bien claro. El Ministerio Público obviamente está investigando y una línea de investigación no quiere decir necesariamente que va a terminar en un requerimiento. Ese es un mensaje bien claro que hay que llevárselo a la sociedad, porque se lleva la idea que porque hay una línea de investigación necesariamente debe haber una persona acusada, y no es así. Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Siguiendo con más información, hemos citado en este momento al empresario y político Eliseo Castro para tener una conversación y una entrevista de manera directa con él. En este momento, él en un punto de la ciudad capital está ubicado ya con el equipo periodístico de GOTV y de manera directa con el Centro de Noticias. Don Eliseo, buenos días. El déficit de Honduras comercial ha disminuido en el 2020 un 28.1%. Usted como empresario, a comparación del 2021, este inicio que estamos teniendo con la incertidumbre de la vacuna, ¿qué podría pasar al sector empresarial de que siga decayendo cada vez más la inversión y el proceso comercial con otros países del extranjero? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, Fernando. En efecto, este año 2021 es atípico en todos los campos. En el campo económico y financiero no puede ser la excepción. Lamentablemente no podemos medir una proyección de cómo va a estar este año, porque todavía sigue pendiente la propagación del virus COVID-19, continúa también la economía con dificultades. Muchas empresas a nivel de micro, pequeña y medianos negocios han venido cerrando poco a poco. Centenares de miles de empleados han quedado sin su puesto de trabajo conforme se dio el proceso del año pasado, el 2020, que nos dejó secuelas muy graves, tanto en lo social como en lo económico. Y ahora que, aunque querramos ser exageradamente optimistas, vemos el futuro del país durante este año 2021 con bastante incertidumbre, pero creo que mientras nos mantengamos unidos y con el optimismo al máximo posible, vamos a ir conjuntando las propuestas para tratar de sacar adelante nuestras respectivas expectativas y que la empresa privada dé la pauta a los demás sectores de la sociedad para tener fe en nosotros mismos primero, fe en el país y también en nuestras autoridades. Ojalá se logre ejercer un liderazgo nacional por parte de las autoridades para ir más o menos echando hacia adelante los grandes programas de recuperación económica y obviamente que los programas de combate a la pandemia tienen que ir de la mano, pero que la población también entendamos que no es tarea única y exclusiva de las autoridades en cuanto a tratar de contrarrestar el COVID-19, sino que es una ineludible obligación de cada uno de nosotros, cuidarnos como persona, como familia y también ante nuestros semejantes tener todo el cuidado posible aplicando las normas de bioseguridad emitidas por las autoridades de SINAGER. También hablando ya de las medidas de bioseguridad, estamos viendo que en las campañas y concentraciones políticas no se está respetando, Eliseo, tanto de todos los partidos, liberal, nacional, libre, que son los que van a elecciones internas, y están muriendo los mismos candidatos a cargo de elección popular a causa de COVID-19, y médicos están denunciando que no solo es campaña política, sino que también adentro de la campaña están las concentraciones de COVID-19. ¿De qué manera ahora ustedes van a tratar de hacer estas concentraciones que no afecten a la población hondureña ni a los mismos candidatos a la política? Bueno, es correcto, aquí se conjuntan dos fenómenos. El primero es de que estando a mes y medio ya de una próxima
un próximo ensayo democrático interno de los 3 partidos que participan en este proceso, se exacerba el ánimo y también se levanta el entusiasmo de los partidarios, seguidores y simpatizantes de cada candidato presidencial a través de sus diferentes propuestas y sus diversas fórmulas a cargo de elección popular. Es obvio que los seguidores de estos movimientos internos también se motivan, se entusiasman y de repente hasta se pierde el orden en cuanto a la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Pero el otro fenómeno que también se presenta es de que las autoridades han perdido control sobre la aplicación de estas normas de bioseguridad por parte de la ciudadanía, que desesperadamente también sale a hacer sus actividades, ya no solamente política, sino que también las actividades diarias. La gente sale a buscar la vida, el pan de cada día. La gente sale a trabajar y de repente hay aglomeraciones en ciertos sitios comerciales, producto de que también las empresas pretenden sobrevivir para seguir generando empleo y mantenerse en pie, pagando sus impuestos a las autoridades para que su empresa no se caiga. Así que es una situación bien compleja, bien difícil, pero creo que mientras nos mantengamos en armonía respecto a este tipo de circunstancias, vamos a salir adelante, sin perder lo relacionado al cronograma electoral que está diseñado para que el próximo 14 de marzo tengamos elecciones internas y primarias y que en noviembre de este mismo año tengamos elecciones generales para la elección de nuevas autoridades, comenzando por elegir al próximo presidente de Honduras, a los próximos diputados al Congreso Nacional y a los 298 alcaldes y alcaldesas a lo largo y ancho de la igual cantidad de municipios en el país. Muchas gracias, don Eliseo. Muy amable usted por atendernos a esta hora de la mañana aquí en el Centro de Noticias de GOTV. Y sin duda alguna, la responsabilidad política y de cada ciudadano en las concentraciones va a depender mucho de que se respeten las medidas de bioseguridad en cuanto a la situación de los espacios. Asimismo, el déficit que estaba hablando don Eliseo, que está afectando tanto a empresarios como a empresas directamente nacionales y extranjeras, y esto viene a repercutir en la zona laboral, que es directamente el empleador y el empleado. Así es, Fernando, y es que el Banco Central de Honduras informó el déficit comercial hondureño de los 11 primeros meses, esto del año 2020, se situó en más de 3.800 millones de dólares. Según datos del Banco Central, la cifra representa un 28% menos que en el mismo periodo del año 2019. La entidad indicó que la contracción es el resultado de la caída en la actividad económica nacional, esto consecuencia de la pandemia del COVID-19 que a su vez redujo las importaciones de bienes. Pese a los efectos adversos de la crisis sanitaria global y los daños que dejaron las tormentas tropicales ETA e IOTA, en noviembre pasado las exportaciones de mercancías aumentaron un 1.3%. El órgano responsable de la política económica hondureña también observó que el alza de las exportaciones obedece al incremento en las ventas del banano, aceite de palma, oro y puros. Las importaciones por su parte bajaron un 16% y superando los 7.700 millones de dólares, casi 2.000 millones menos que en el mismo periodo, esto del año 2019. Así es, muchas gracias. Es muy importante la situación que se está viviendo en cuanto a la economía del país. La mora energética de la ANE, hablando de temas económicos, alcanza 11 millones de lempiras, y esto lo da a conocer Ángel Hernández, representante del STNE en este tema importantísimo sobre la energía en el país. Que anda como por 60 megas. Esto viene a resolver el problema endémico que tiene el departamento de Olancho. Esto le va a dar una proyección social de desarrollo y evitará, o esto va a eliminar ese bajo voltaje que siempre ha presentado el vasto departamento de Olancho, y el crecimiento económico, el crecimiento social que puede tener el departamento, y un restante de esa generación viene aquí a Santa Fe, a la subestación de Santa Fe, y para nosotros nos llena de alegría, nos llena de esperanza, en el sentido de que
esa energía entre al sistema interconectado y que a la población olanchana ya no va a tener ese problema de caídas de circuito por sobrecargas que ha tenido generalmente. Capacidad instalada hay, y también recordemos que el invierno del año 2020 fue bien bondadoso con nosotros. Bueno, es momento de hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos aquí en Centro de Noticias GoTV. Diario El Heraldo ha realizado una investigación minuciosa sobre una compra de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud antes y durante la pandemia por un valor de más de 2.400 millones de lempiras, las cuales se realizaron de manera directa por funcionarios de gobierno. En esta se detalla que entre el 2 y el 3% de los medicamentos están cerca de su fecha de vencimiento, por lo que este experto en la materia de salud menciona que esto es una modalidad de un negocio grande en el sistema sanitario. Hay muchas droguerías, recuerdo, algunas droguerías que tenían productos por vencerse y lograban rápidamente ubicarlos en los establecimientos públicos a través de una compra. Inclusive los entregaban y después pospago, pero estaban por vencerse y se vencían dentro de las bodegas de las instalaciones de salud. Esto es un negocio ya preestablecido que, a mi criterio, tiene responsabilidad un ministro, realmente un secretario de Estado, que está para vigilar y tutelar los bienes públicos que están a su responsabilidad. Tiene que responder por semejante acto. Además, médico denuncia que esta acción representa un crimen de lesa humanidad, por lo que los responsables deben responder ante la justicia. Medicamentos apilados en grandes cantidades y vuelven a comprar el mismo medicamento cuando la prioridad es comprar medicamentos para la COVID-19 y también para las otras enfermedades, pero estos deben de ser trasladados a las diferentes unidades de salud. Pero aparecen lugares clandestinos donde se entierran medicamentos que han sido vencidos y nadie responde por esos delitos de lesa humanidad, medicamentos que deben ser utilizados para la población. De igual manera, esta profesional de la salud urge a los más altos funcionarios a cargo de la salud nacional a renunciar, por lo que supone es una incompetencia en sus funciones. Ministro, yo no sé qué es lo que está jugando, sinceramente. Si la ministra Alba Consuelo no renuncia, realmente ella no tiene ni idea la gran cantidad de responsabilidades que le van a venir. Ya la ministra Carla Cueva renunció, por ejemplo, por temas de salud. Bueno, ojalá que ella busque cualquier otra excusa y renuncie. Muchas gracias por continuar con nosotros, y también hemos citado a Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos y una persona que está cerca de los problemas que están en las cárceles de máxima, mínima y mediana seguridad. Hugo Maldonado, buenos días. El día de ayer falleció dentro de una cárcel, dentro de uno de los circuitos, de los módulos, un privado de libertad que le dieron muerte con arma de fuego. ¿Qué está pasando en los centros penitenciales? Don Hugo Maldonado, buenos días. Buenos días, Fernando, un gusto saludarle a usted. Aquí realmente lamentando la situación que se sigue dando en los centros penitenciarios del país. Mire, Fernando, esta es una situación muy crítica, muy difícil. Creemos nosotros que esta muerte de este privado de libertad del día de ayer no fue una muerte contingencial, fue una muerte directa, donde César Mauricio le da muerte al joven Jimmy, y la verdad es de que yo creo, Fernando, que la situación de las muertes al interior de los centros penitenciarios del país no las vamos a terminar.
no vamos a seguir lavando sangre y sacando muertos. La situación es muy compleja, Fernando. 6.300 privados de libertad que hay en este momento en Támara, mientras los directores hacen algunos esfuerzos por mantener la paz y la tranquilidad de algunos grupos, en otros sectores del mismo centro penitenciario puede haber una reyerta, puede haber un amotinamiento, puede haber cualquier cosa. Y lo que más sucede en estos centros penitenciarios, Fernando, es que ahí hay una lucha de clases permanente. Ahí el más grande quiere comerse al más pequeño, el más pequeño quiere comerse a otro, y hay una lucha de clases permanente. Y esta situación del día de ayer, bueno, es una situación que se va a seguir, creo yo. No deseáramos que se sigan matando los privados de libertad, pero algunas veces las autoridades en realidad aquí ya no pueden hacer absolutamente nada, Fernando. Así es, muchas gracias, don Hugo Maldonado. Llama la atención porque dentro de pocos días iniciará el cambio por parte de las Fuerzas Armadas y se retornará, en todo caso, el mandato a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Y previo a esto, siempre que sucede una muerte en un centro penitenciario, parece que se disparan, empiezan los ataques de violencia por todos los sectores. De manera breve, don Hugo, antes de despedirnos con usted, esto puede marcar el inicio en este año 2021 de nuevos atentados en las cárceles del país. Bueno, no nos escuchó don Hugo, muchas gracias a él por habernos atendido a esta hora de la mañana. Muy importante su apreciación en cuanto a la situación de los centros penales, donde ya se reporta a inicios de este año 2021 una muerte violenta con arma de fuego a un privado de libertad. Así es, Fernando. Seguimos con más información aquí en Centro de Noticias GoTV, y es que el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que las reducciones en la tasa de homicidios salvaron 75.000 hondureños. El índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes se redujo en casi un 60%. ¿Y qué significa esto en términos de vidas humanas salvadas? Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no le salvamos la vida a alrededor de 75.000 compatriotas. En este esfuerzo, agradezco y reconozco el acompañamiento de países amigos. Bueno, Hernández también detalló que su gobierno desarmó un negocio ilícito que genera 24.000 millones de dólares. Que se los digo aquí. Aquí se tocaron los intereses de muchos y se desarmó un negocio de 24.000 millones de dólares, que es lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que han perdido estos criminales desde que empezamos esta lucha por rescatar a Honduras. Estamos claros que este es el precio que tenemos que pagar. El mandatario también agregó que durante su mandato se golpeó fuertemente a las estructuras criminales. A mi tierra, a mi pueblo, tomé la decisión de enfrentar a estos asesinos despiadados, asesinos de niños, asesinos de sociedades, asesinos de países y de futuro. Y hoy en día considero que estoy pagando ese precio. Mi familia está pagando ese precio. Esas calumnias que estamos recibiendo, calumnias basadas en testimonios de estos narcotraficantes a los que hemos capturado. Con esto llegamos al final de esta emisión informativa. Pendientes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde en el Centro de Noticias de GoTV. Información actualizada nacional e internacional. Muchas gracias por su fiel sintonía. Que tenga una linda mañana. Los dejamos con la programación de GoTV.